contento de pertenecer al proyecto, de poder estar aquí comentándoles lo poco que sabemos de todo este tema. La verdad es que fascinado, la verdad es que me encuentro a veces sin palabras porque es una situación que promete mucho, un producto que nos promete mucho, entonces la verdad es que fascinado de estar así en estas pláticas. Como bien lo dijiste, soy médico general, estoy en el estado de Chihuahua, en la ciudad capital. Llevo ya trabajando como médico 12 años aproximadamente. Un posgrado en el área de genética humana, una maestría, y por lo cual concierne a todo este tema. Me facilita mucho el entendimiento de la función, de hacia dónde va dirigido, qué es lo que va a hacer, que ahorita lo vamos a ver bien en la plática. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Esa es nuestra breve trayectoria y pues trabajando tanto con instituciones como nuestra consulta privada, una familia hermosa, 2 hijos, una esposa hermosa y fascinadísimos. Pues un gusto de nuevo tenerte, doctor. Yo creo que ahora, si está bien, compartimos pantalla y arrancamos con la presentación. De nuevo, encantado tenerte. Ok. Listo. Adelante, doctor. Acá me pongo en silencio. Bueno, para continuar con esto, un saludo a todo el mundo. Yo sé que no se van a arrepentir de este tipo de acercamiento, este tipo de producto. Les voy a hablar un poquito, mi plática va enfocada el papel que tiene NRF2 en la diabetes como tal, que sabemos que es un padecimiento que aqueja una gran cantidad de pacientes y sobre todo en México tenemos una alta incidencia, una alta prevalencia de este tipo de alteraciones y por ende sus complicaciones que nos llevan a unas morbilidades o comorbilidades bastante altas, bastante deleterias en el ser humano. Al momento de estar utilizando este tipo de productos, prometemos mucha salud al paciente, mucha prevención y en algún momento dado revertir ciertas alteraciones. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Para poder entender, les voy a dar un antecedente que a lo mejor ya se ha hablado mucho con mis otros colegas. Quiero reforzar un poquitito esta parte del tema, que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una situación que se ve en el día a día. Nuestra mera interacción con nuestro medio ambiente promete la generación de estrés oxidativo, promete la producción de unas sustancias que se llaman radicales libres. Los radicales libres normalmente son producidos por nuestro organismo, por el propio metabolismo del cuerpo. Sin embargo, la interacción con nuestro medio ambiente nos propone una mayor cantidad de radicales libres y por ende un mayor estrés oxidativo. Al igual que como se ha mencionado de forma metafórica, el tener un metal, un hierro al exterior tirado, va a generar una oxidación. Eso pasa con nuestras células. Eso es por esta producción de radicales libres en exceso. Cabe hacer la mención aquí de que los radicales libres son necesarios en nuestro organismo porque nos ayudan a erradicar ciertos virus, parásitos, hongos, bacterias, etcétera, e inclusive células cancerígenas que eventualmente se producen en cierta cantidad en nuestro organismo. Pero el exceso de radicales libres, como les comentaba ahorita, va a promover una mayor cantidad, sobrepasa esta situación fisiológica normal y nos promete generar un daño como tal, un daño celular, que eso va a promover un envejecimiento celular y por ende, en algún momento dado, que sea visible en nuestro organismo. El hecho de que haya ciertos datos de envejecimiento como tal en el organismo, en la piel, en las articulaciones, etcétera, eso quiere decir que ya hubo mucho daño previamente con esto. Entonces, siempre tiende a haber un equilibrio entre la producción de antioxidantes propios de nuestro organismo, que son los que se producen en nuestras células, para contrarrestarlo, pero puede llegar un momento en que, como les comentaba, esta balanza sea más hacia el lado del estrés oxidativo y es cuando empieza a haber un daño como tal y una enfermedad en algún momento, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo actúa un antioxidante? ¿Cómo actúa un radical libre? ¿Qué es esto? En este esquema muy sencillo, muy fácil, podemos ver
un antioxidante propio de nuestro organismo, que es el que tenemos aquí en color naranja, marrón. Los antioxidantes son sustancias que en su estructura más básica, que es el átomo, pueden donar un electrón, que es una parte de ellos como tal, y se lo donan a los radicales libres. Los radicales libres tienden a, por medio del metabolismo, se llegan a producir y tienen una inestabilidad. Entonces, tienden a tratar de robar esos electrones de otras sustancias, que pueden ser moléculas normales o propias de nuestro organismo, para subsistir o llegar a un nivel de estabilidad, de normalidad. Cuando se interactúa con los antioxidantes, tienden a donar esta parte, este pequeñito electrón, hacia el radical libre para que se estabilice y no sigan generando un daño en forma de cascada. Eventualmente esto sigue avanzando, hasta que empieza a dañar más moléculas, si se pierde esta capacidad, si se pierde este equilibrio del que hablábamos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo promovemos o cómo se genera este estrés oxidativo? Tenemos, como les comentaba ahorita, la mera interacción con nuestro medio ambiente nos va a ayudar a producir todo eso. Entonces, yo sé que mucha gente que está aquí presente ya ha escuchado en la cuestión de estrés oxidativo en mayor o en menor grado, pero hay ciertas sustancias que nos ayudan a promoverlo más. Como pueden saber, me imagino que todos conocen el tabaquismo, obviamente. El tabaquismo promueve una gran cantidad de sustancias nocivas, entre ellas, pues obviamente el estrés oxidativo. Promovemos unas sustancias, dentro del estrés oxidativo se llaman especies reactivas de nitrógeno y especies reactivas de oxígeno. Dentro del tabaco hay una gran cantidad, o se produce una gran cantidad de especies reactivas de nitrógeno, que no son más que radicales libres de lo que hemos estado hablando, y empiezan a generar un daño, como pueden ver aquí en la diapositiva, sobre el ADN. Una expresión deficiente. Todo esto está en relación con los cambios que hemos hablado o que a lo mejor ya han escuchado, que se llama epigenética. La epigenética es literalmente esas alteraciones que se van sobre el ADN, produciendo una expresión deficiente de nuestro sistema genético. Por eso se propone que a partir de los 20 años de edad ya hay cierto grado de estrés oxidativo, de daño como tal oxidativo, por esta interacción con nuestro medio ambiente. Si le adicionamos factores tóxicos, como lo es el tabaco y demás, obviamente que ese daño o ese estrés se va a ir potencializando, se va a ir creciendo de forma exponencial, de acuerdo a cada uno de los estímulos que tenemos. A esto le podemos agregar lo que es la contaminación, de manera está inextricablemente combinado a la producción de radicales libres. Entonces, la contaminación hay una gran cantidad de sustancias, entre ellas pudiéramos decir las dioxinas, que son sustancias altamente cancerígenas, que casi como los metales pesados, son difíciles de erradicar de nuestro organismo. Y esas no solo las podemos adquirir el respirar un medio ambiente tóxico, pero sí también se pueden adquirir a través de la alimentación. Muchos alimentos vienen contaminados con una gran cantidad de estos productos. Estos, en la interacción con la radiación ultravioleta, podemos ver que produce también una gran cantidad de radicales libres. Aquí hay que tener una cuestión clara. La radiación ultravioleta o la exposición al sol tiene un efecto benéfico en cuanto a la producción de vitamina D y por ende el metabolismo del calcio en nuestro organismo. Pero el exceso y las condiciones adicionales que se han generado por destrucción de capa de ozono o una exposición muy prolongada, etcétera, hacen que se vuelva en cierto momento un agente nocivo, un agente que nos genera un daño. Todo esto, en gran medida, nos genera un envejecimiento a nivel del metabolismo. Y en cuanto al metabolismo, quiero dedicarle así un poquitito a lo que es la mitocondria. La mitocondria es una estructura de la célula, todas las células la tienen. ¿Por qué es tan importante? Porque es una productora de energía. Es una estructura que es la que produce una molécula de forma muy específica, entre muchas funciones importantes que tiene, pero produce una molécula que se llama ATP. ATP es una molécula que provee energía para que se lleven a cabo las funciones propiamente energéticas de la célula.
el hacer el metabolizar azúcar, el metabolizar grasas, el metabolizar proteínas, el metabolizar inclusive medicamentos que se están procesando dentro de las células. Entonces, hay órganos que producen o requieren mucha energía y por ende las células propias de ese órgano, como lo es el caso del hígado, contienen miles de mitocondrias en cada una de las células. Entonces, conforme el estrés oxidativo o el daño oxidativo y los radicales libres van generando estas alteraciones, la mitocondria se va viendo afectada, la mitocondria va envejeciendo y no va a poder cumplir con las expectativas energéticas que pide nuestro organismo. Me imagino que han escuchado que el proceso de envejecimiento como tal se relaciona muchas veces con cuadros de fatiga, ya no puedo lo mismo, ya no me siento tan energético, etc. Esto es porque en cierta medida, entre otros aspectos que se van adicionando, la mitocondria va perdiendo esa fuerza, va perdiendo esa capacidad vital que tiene y eventualmente pues empieza a verse manifestada en ciertas patologías, como lo puede ser la diabetes, como puede ser otras enfermedades crónico-degenerativas. Al mismo tiempo, al verse afectado por todos estos factores que estamos viendo aquí, y al verse afectada la mitocondria, va a afectar todos los tipos celulares, como les comentaba. Entre ellos, hablamos de los glóbulos blancos o leucocitos. Estos se encargan de mediar un proceso de inflamación. El proceso de inflamación no solamente, a veces lo vemos, escuchamos inflamación y entendemos que me golpeé y se inflamó la pierna o lo que sea. No, sí es así, pero también tiene un contexto como para defensas. Entonces los leucocitos nos sirven, ese proceso inflamatorio normal nos sirve para erradicar algunas células cancerígenas o que tienen algún componente nocivo en nuestro organismo, nos sirve para erradicar el proceso inflamatorio como tal, en el proceso regenerativo de los tejidos. Entonces, este proceso inflamatorio se va a ver mermado o se va a ver afectado por las cuestiones de estrés oxidativo. Y esto todo va a tener que ver de forma directa o indirecta con nuestro ADN, cómo se va a expresar, y volvemos a lo mismo de la cuestión epigenética. Hagan de cuenta como si este daño epigenético va poniendo marcadores o ciertas banderitas en el ADN en donde dice, no, tú no te expreses. Y esto, ahorita como vamos a ver, el NRF2 trata de reparar esas situaciones, entre muchas otras cosas. Y por último, podemos ver cómo la alimentación que normalmente tenemos va acompañada en gran cantidad de veces de compuestos conservadores químicos, aditivos, adicionantes, estabilizantes, etcétera, que si bien mejoran a veces el sabor, la composición o la sobrevida del producto, muchos de ellos tienen ciertos contextos, cierto daño, pueden llegar a generar cierto daño sobre nuestras células, obviamente el ADN y eventualmente producir estrés oxidativo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, tenemos así en una gráfica tan sencilla como esto, más o menos el avance de lo que es el estrés oxidativo. Entonces, tenemos una fase de adaptación en donde en nuestro propio sistema de antioxidantes como tal empieza a tener una sobreexpresión, una activación de nuestros propios sistemas de antioxidantes, y eso nos va a generar una protección, nos va a generar como les comentaba, nos va a proteger contra esas células dañinas, contra esas bacterias que pudieran estar ahí, contra esos agentes, llamémosle, nocivos, que como les comentaba ahorita, pues tienen un origen tan variado. Pero si ese proceso de adaptación empieza a ser sobrepasado y se empieza a generar un estrés oxidativo agudo, en donde ya empieza esa balanza que veíamos ahorita al principio de las diapositivas, se ve ya mermada, ya se sobrepone a la capacidad de nuestros propios antioxidantes y empieza a generar un daño celular. Entonces, ¿y qué es donde normalmente empieza a ver? Bueno, las proteínas, que son uno de los elementos principales en nuestro organismo para dar estructura a las células, para dar estructura a nuestros músculos, etcétera, empiezan a verse dañadas, empiezan a verse afectadas, y es a veces una forma como podemos medir químicamente el avance de este tipo de estrés oxidativo.
Asimismo, podemos verlo en los lípidos. Los lípidos son las grasas que tiene nuestro cuerpo y tienen una función importantísima. Los lípidos tienen la función dentro de lo más relevante, de proporcionar una gran cantidad de energía. Al ser metabolizados, nos proveen una gran cantidad de energía. Pero igual tienen muchas otras funciones que no me voy a meter en los detalles aquí fisiológicos de esto. Pero al ser afectados, al no obtener esta energía de forma eficiente, porque sí seguimos obteniendo energía de alguna forma u otra, pero si este daño celular sigue avanzando y se convierte en un estrés oxidativo crónico, eventualmente este daño nos va a producir una muerte celular. Y esa muerte celular, hablando específicamente del paciente diabético, va a verse directamente en el páncreas, que es el órgano que se encarga de la secreción de insulina. Y esas estructuras en donde están esas células que producen la insulina se van a ver afectadas, se van a ver disminuidas en número y disminuidas en función, y por ende tenemos un daño. Es importante aquí que ahorita la información científica que tenemos en cuanto al estrés oxidativo en relación con los procesos crónico-degenerativos es bien abundante. ¿A qué me refiero con procesos crónico-degenerativos? Pues lo que conocemos que aparece cada vez con nuestro ritmo y estilo de vida industrializado, que es la tipo diabetes, hipertensión y no se diga cáncer. Hay una gran relación evidenciada científicamente de estos dos compuestos, el estrés oxidativo y la aparición de estos procesos crónico-degenerativos. La que sigue, por favor. Aquí lo podemos ver. Yo creo que en esta diapositiva es bastante amplia, pero podemos ver la amplia gama de padecimientos que están relacionados con el estrés oxidativo, divididos de forma un tanto muy general por sistemas, órganos. Entonces, podemos ayudar en muchos aspectos, en muchas cuestiones, al inhibir este estrés oxidativo. Entonces, hay una gran aparición en ciertos casos, por ejemplo, hablando del sistema neurológico, vemos ciertas alteraciones tipo Alzheimer, ciertas alteraciones tipo Parkinson que están relacionados con un proceso de estrés oxidativo. Inclusive ha habido casos en cuestiones de esclerosis múltiple, que es un padecimiento de la médula espinal, a veces del sistema neurológico central en general, y sobre todo, como veíamos ahorita en ese proceso inmunitario, en ese sistema inmunológico, que está relacionado, por ejemplo, con padecimientos como artritis reumatoide, como algunos tipos de nefritis, es una enfermedad del riñón. Es decir, yo creo que nos llevaría demasiado tiempo hablar de cada una de las patologías que podemos ver aquí. Se han relacionado alrededor de 300 padecimientos. Yo en lo personal pienso que estamos viendo la punta del iceberg en relación a esta relación, valga la redundancia, entre la aparición del estrés oxidativo y enfermedades, porque es una amplia gama de alteraciones que se ven afectadas o desencadenadas en condiciones ideales por el estrés oxidativo. Hay que entender también que el estrés oxidativo no es el único factor predisponente. Hay muchos factores que pueden detonar una enfermedad. Sin embargo, se sabe de alteraciones inclusive de crónico-degenerativas, inclusive de cáncer, que no se presentan porque no se les presentaron las condiciones adecuadas. Entre ellos, pues el estrés oxidativo. La que sigue, por favor. Entonces, nuevamente, esto tiende a volverse un tipo círculo vicioso, porque el estrés oxidativo como tal va a permitir un daño, va a permitir, digamos, a lo mejor no han escuchado el término de endotelio, pero el endotelio es esa estructura que se encuentra dentro de las arterias que están en el corazón, en todo nuestro organismo. Entonces, y se le ha detectado una variedad de funciones casi como un órgano, o es un órgano. Y esto se ha relacionado mucho con la aparición de infartos, con la aparición de problemas renales, con la insuficiencia renal, etc. Entonces, cuando así de forma específica en este caso, el estrés oxidativo va a producir un daño en el endotelio. El endotelio no va a funcionar adecuadamente y esa función inadecuada va a permitir la generación de mayor estrés oxidativo.
de mayor daño. Entonces sería el cuento de nunca acabar. A menos de que tengamos algo que nos esté inhibiendo esto, a menos de que tengamos algo que de alguna manera soporte el estrés oxidativo, que trate de eliminarlo o disminuirlo, esto es el cuento de nunca acabar. Es por eso que vemos por lo regular pacientes que inclusive diabéticos o hipertensos que están bien controlados, que tienen su medicamento bien dosificado, tienen una nutrición adecuada, hacen actividad física y aún así presentan infartos. Porque son varios los factores que tenemos que estar atacando, no es el único, el nomás quitar ese síntoma o a mejorar los niveles de azúcar o a estimular la producción de insulina, etc. Entonces, todos estos radicales libres, aquí vemos algunos de ellos, son de los principales, las especies reactivas de oxígeno que las van a ver a la izquierda en su diapositiva. Es el ion superóxido, es este O2 que tiene una valencia negativa, el ion peróxido, que es esa molécula que dice H2O2, y el ion hidroxilo, que es el ion OH. Esas son las especies reactivas de oxígeno. Y por otro lado, en el lado derecho de la diapositiva, tenemos las especies reactivas de nitrógeno, que es básicamente esta sustancia que encontramos aquí, e interfiere con la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico, en las dosis y cantidades adecuadas, tiende a ser benéfico porque dilata las arterias y permite que tengan una circulación más adecuada. Pues como vemos aquí arriba en la diapositiva, hipertensión, la elevación del colesterol, la presencia de diabetes, el hábito de fumar, y aquí pudiéramos agregar todo lo que hemos estado hablando, eventualmente va a generar estrés oxidativo que nos va a permitir la generación de una enfermedad o una patología. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo lo relacionamos? Si nosotros tenemos una actividad física regular, eso va a permitir que nuestro sistema de defensas y antioxidantes se eleve, se mejore, pero a veces no es suficiente, a veces no es lo más adecuado, lo más importante para todo esto. ¿Por qué? En algún momento platicábamos con algunos otros colegas y veíamos que la vitamina C, por ejemplo, por así decirla, cuando metemos una molécula de vitamina C, va a interactuar con una especie reactiva de oxígeno o un radical libre. Y se acabó. Aquí, como lo vamos a ver con la activación de NRF2, una sola activación de una molécula de NRF2 va a interactuar con 2.000, 3.000 genes, que todos esos están relacionados con procesos antioxidantes como tal. Entonces, el estrés oxidativo nos va a generar un estado de salud y la predisposición, un estado de salud deficiente y una predisposición a enfermedades. Y eso nos va a llevar a un envejecimiento como tal. Entonces, si no atacamos esto, si no tenemos algo que nos esté inhibiendo esto, que nos esté ameliorando esto, va a ser el cuento de nunca acabar. Seguiríamos en un círculo o en un ciclo vicioso. La que sigue, por favor. Y si lo vemos de forma también muy esquemática, tenemos una célula normal aquí en el lado izquierdo de la pantalla, en la parte inferior. Esta célula es una célula sana, tal vez es una célula de un niño, de un adolescente, que eventualmente con toda esta cascada de eventos que se compara como una manzana que dejamos ahí al exterior de nuestra casa, si está siendo atacada por estos radicales libres, va a presentar un cierto grado de daño, un cierto deterioro. Y eventualmente, si este deterioro sigue, vamos a tener una célula en un estado completamente oxidativo y eventualmente nos va a producir un estado de apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada, es una muerte de la célula donde ya no se pudo corregir el daño, el material genético sufrió todo el daño que necesitaba sufrir o que podía tolerar y nos causa la muerte de la célula. La que sigue, por favor. Entonces, uno de los compuestos principales que tienden a generar mucho daño genético, mucho estrés oxidativo, son los compuestos que se llaman xenobióticos. Los xenobióticos son sustancias que usualmente se relacionan con los plaguicidas, los pesticidas o sustancias que se les adicionan a los cultivos para obtener un mejor rendimiento. Eso eventualmente va a permitir que nuestro NRF2 sea no útil o se vaya a degradar. Sin embargo, si tuviéramos una activación de ese NRF2, como podemos ver aquí a la derecha de la pantalla, ya dentro del núcleo va a interactuar con ese ADN
va a producir esa interacción con 3000 genes que van a tener una actividad antioxidante, una actividad antiinflamatoria, una actividad antiapoptótica, que es esta muerte celular programada de que habíamos hablado. Hay una mejoría en la cantidad y calidad de las mitocondrias que tenemos. Eso que se comenta ahí, que se llama biogénesis, quiere decir que hay un como renacimiento o una recuperación de mitocondrias. La actividad proteasómica es estas estructuras que están dentro de las células que permiten degradar medicamentos o sustancias nocivas. Y ese balance redox, que no quiere decir más que la misma cantidad entre antioxidantes y radicales libres. Entonces va a tratar de equilibrar la situación para nuestro organismo, para promover condiciones idóneas para la sanación de las células, para la mejoría de las células. La que sigue, por favor. Entonces, espero que lo alcancen a ver esto, pero básicamente nos habla igual de esa mejoría en la actividad mitocondrial. Aquí abajo, a la derecha, a la izquierda de la diapositiva, perdón, nos habla de los déficits que se presentan en las enfermedades, o en las diversas enfermedades crónico-degenerativas. No me voy a meter mucho en la cuestión muy bioquímica de todo esto, pero se ve afectada la producción de energía, como hemos hablado, la producción de antioxidantes, una expresión inadecuada del ADN y el momento, como podemos ver acá en los 3 recuadros del lado derecho, en la parte superior de la diapositiva, nos aumenta la producción de ATP, que es esa sustancia, esa molécula que nos da la energía para poder hacer las cadenas de metabolismo propias de nuestro organismo. Como ya hablamos, una biogénesis de las mitocondrias y ese efecto antiinflamatorio metabólico, que es bien importante porque en prácticamente todos los estudios que se relacionan con las enfermedades crónico-degenerativas nos hablan de un daño inflamatorio crónico de baja intensidad. ¿Qué significa? Es como si todo el día estuvieran golpeando o bombardeando tus células en muy baja intensidad, pero eventualmente eso puede generar una fractura, eso puede generar un daño. Es como dejar una gotita de agua estar cayendo en el concreto, eventualmente va a producir un hoyo que va a seguir y va a seguir. Eso es el estrés crónico de baja intensidad. Eso es mantener nuestro cuerpo al límite, mantener nuestro cuerpo funcionando. Está preparado para eso, pero no para mantenerlo en un nivel constante, ahí siempre, todos los días, día y noche. Eventualmente, todo esto trata de mejorarlo al activar el NRF2. Y por ende, todas estas sustancias que se ven involucradas, que no solamente son estas, son muchísimas más. Y todos estos genes, que también no solamente son estos que se mencionan, hay muchísimos otros genes, como ya mencioné, son alrededor de 3000 genes que pueden interactuar. Y la función reparadora propia del ADN al activar el NRF2. La que sigue, por favor. Entonces, esto como lo pueden ver, no salimos de la cuestión del estrés oxidativo porque es uno de los factores más importantes. Y aquí seguimos viendo cómo esa molécula NRF2, que es activada por el estrés oxidativo, va a entrar al núcleo de nuestra célula y nos va a promover la interacción de estos genes o a empezar a regular esa expresión. Ahorita vamos a ver un detalle muy interesante con respecto a lo de diabetes, cómo puede tanto estimular como disminuir su expresión de algunos genes. Esto es, yo creo que uno nada más de toda esa gama de genes que se ven regulados. Entonces, sin embargo, cuando este estrés oxidativo supera la capacidad de nuestro propio NRF2, obviamente que es cuando empieza esa alteración. La que sigue, por favor. Entonces, hay muchas sustancias que interactúan con el ADN, con la producción, o liberación del NRF2, y por ende, aquí vemos específicamente dos genes, el HO1, que al ser activado o al ser expresado, reduce ese estrés oxidativo. Y el 53BP1, que aumenta o mejora, mejor dicho, la reparación del ADN.
Este tipo de alteraciones se ven mucho de daño en el ADN, se ven mucho por la radiación ultravioleta. Esta activación por sí sola se va a relacionar con la protección a este tipo de daño, una radioprotección. Entonces, tenemos una amplia gama de dónde agarrar, de dónde decir, bueno, nos ayuda para esto, y yo creo que lo que va a salir adelante va a ser todavía más emocionante y va a ser todavía más importante que todo esto, sin demeritar todo este trabajo científico que ya se ha hecho. La que sigue, por favor. Entonces, entramos un poquito en lo que son algunos reportes científicos muy dirigidos a ciertas condiciones. Esta es una noticia que se dio recientemente. No es un artículo completo, pero la importancia que tiene porque se puede relacionar o se puede traspolar a otros estudios nuevos en relación con células madre. ¿Y qué nos dice? Que cuando hay heridas, y al permitir la activación del NRF2, estas va a promover la interacción de esas células madres con el tejido afectado y eventualmente promueve la sanación. Entonces, de entrada, por ejemplo, yo me imagino en este tipo de situaciones a pacientes diabéticos con complicaciones por úlceras de cualquier tipo que puedan ser beneficiados con la activación del NRF2. No solamente úlceras, daños a nivel de piel, en quemados, etc. Este es un estudio que se hizo específicamente en piel como tal y notó o menciona que estas células madre de los cabellos del folículo piloso eran las que mayor interacción tenían con el NRF2, con estas células, y promovían la sanación de la piel. Entonces, que fue algo que también me llamó mucho la atención. Uno pensaría que las células madres propias de la piel, sin embargo, interactúan estas para producir una mejor tejido, un tejido más rápido. Pero esto, como les comentaba, lo podemos traspolar a algunas otras alteraciones. Células madre, todos los tejidos la tienen y eventualmente a lo mejor necesitaríamos más estudios que vieran la interacción entre estas células madres y tal vez el corazón, tal vez el páncreas, tal vez otros órganos que tienen relación con estos padecimientos crónico-degenerativos. La que sigue, por favor. En este estudio, que también es bien interesante, bien importante, se habló, que es un estudio reciente, esto es un estudio que se publicó en el 2017, en este año, nos habla de estos pacientes en donde estaban ya con tratamiento para crisis convulsivas, para epilepsia, y se les dio un tratamiento activador de NRF2 y en los cuales mejoraron sustancialmente. Entonces, así como manera de conclusión, el grupo de investigadores que hizo este estudio nos dice que de todos los hallazgos anteriormente mencionados, se puede hacer una hipótesis de que la activación de NRF2, de la vía metabólica del NRF2, puede proveer estrategias benéficas. Entonces, tenemos ya como que todas estas alteraciones que habíamos visto, las 300 y tantas alteraciones que se pueden relacionar con el estrés oxidativo, entre ellas una de estas, las crisis convulsivas, el paciente puede beneficiarse de la activación del NRF2, puede beneficiarse o tener un efecto terapéutico como tal. La que sigue, por favor. Ahorita vamos a ver cómo algún grupo de científicos nos promueve el uso del NRF2 con medicamentos antidiabéticos. Entonces, este también es un estudio bastante reciente, bastante interesante, un estudio que revisa varios estudios, conjunta información, que se publicó en septiembre del 2017, bastante reciente, y que nos habla del papel del NRF2 en el problema o en los problemas cardiovasculares. ¿Qué quiere decir problemas cardiovasculares? Pues llámese infarto, insuficiencia cardíaca, cardiopatía por diabetes, etcétera. Pero me pasas la siguiente, aquí vamos a ver un poquito más a fondo y sintetizada lo que nos hablaron sobre estos resultados y qué encontraron con la investigación. Bueno, antes que nada, esto es lo que ellos nos hablan de las diferentes regiones de la molécula de NRF2 y de la molécula de KIP1, pero si gustas pasarme la siguiente, por favor, para... Primero que nada, nos hablan esta sustancia que se llama BH4, que está de color verde aquí en el esquema. Es una molécula que normalmente
se encuentra en ese endotelio vascular del que ya hemos hablado y nos promueve una producción de óxido nítrico. El óxido nítrico, como ya les comenté, tiene un efecto benéfico sobre la dilatación de las arterias. Esa dilatación de las arterias nos puede promocionar una disminución de la hipertensión, una disminución de los niveles de tensión arterial. Sin embargo, cuando es atacada por especies reactivas de oxígeno, cuando se sobrepasa esta capacidad propia del organismo de solucionar el estrés oxidativo, nos produce BH2. Y ese BH2 en el endotelio vascular, curiosamente, nos produce mayor radicales libres, mayor cantidad de radicales libres. Y por ende, vuelvo a lo que hablamos ahorita, un círculo vicioso en donde nunca acabamos. En el esquema del lado derecho que tenemos del corazón, a lo mejor no se va a alcanzar a ver bien, pero nos habla de la producción de estrés oxidativo de esos radicales libres sobre el efecto del corazón. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, por sí solos, tienen una gran cantidad de estrés oxidativo el presentar esta enfermedad y promueve que la célula del corazón vaya amotagándose, vaya haciéndose grande, vaya perdiendo su función contráctil, su capacidad de generar esa contracción del corazón como tal, y va produciendo eventualmente una insuficiencia cardíaca. Entonces, este estrés oxidativo nos lo va promoviendo esa alteración. Al inhibirlo, podemos ir inhibiendo, podemos ir previniendo, que sería aquí la palabra clave, prevenir este tipo de alteraciones, evitar que se llegue a un punto de no retorno para que tenga una mejor tasa de éxito, una mejor posibilidad de éxito. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Así de manera sintetizada, el estudio nos dice esto, que es, a mí se me hace muy relevante porque la gran cantidad de pacientes que se ven en el día a día con este tipo de alteraciones es abrumadora, es cada vez mayor y a veces el llegar a primeros lugares a veces es triste a nivel mundial, pero pues bueno, estamos en esa situación. Entonces, el aumentar o mejorar la actividad de NRF2 puede ser benéfica y en la cardiomiopatía diabética. Es este daño a las células del corazón, del paciente diabético. Va a mejorar la disfunción mitocondrial, como ya lo vimos en todas esas diapositivas previas. Hay un envejecimiento mitocondrial, hay una disfunción o una alteración de la mitocondria y con esto vamos a mejorar esas condiciones. Y por último, reducir los efectos del corazón añoso, del corazón del paciente añoso. Hay alteraciones que no precisamente se dan por un daño crónico degenerativo en el paciente de la tercera edad, en donde empieza a haber una disfunción del corazón, un daño a las células del corazón, y la activación de esta vía metabólica puede reducir los niveles o ese daño a largo plazo. La que sigue, por favor. Entonces vamos a entrar, ya no voy a abarcar mucho de su tiempo, pero vamos a hablar de el papel propio del NRF2 en la diabetes mellitus. Hay que aclarar aquí que la investigación está bien amplia en cuanto al papel del NRF2 en este tipo de patología, pero vamos a mencionar unos artículos bastante interesantes, bastante relevantes, que les van a explicar mucho el panorama de este acercamiento. La que sigue, por favor. Entonces, primero que nada, este artículo que es un artículo del 2013, es una referencia relativamente reciente por un grupo de investigadores en China, en donde nos habla de que la administración por vía oral de inductores de NRF2 nos va a atenuar la diabetes. Esto se hizo en ratones de investigación. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, de cómo se genera este tipo de investigación, pero realmente se puede traspolar estos resultados al ser humano. Tiene mucha expectativa, la verdad es que promete muchísimo. Estos son parte del grupo de investigadores que nos habla de que los activadores de NRF2 se deberían de considerar como medicamentos antidiabéticos. No se hace así como tal porque nos falta muchísima investigación, pero en general los resultados son muy alentadores, son muy prometedores, así es que les voy a explicar un poquitito de esto. La que sigue, por favor. En este estudio nos vamos a enfocar en esta línea de a mero abajo, de color como naranjita, en la primera gráfica, en la gráfica A. Estos
estos ratones que se usaron en la investigación, se les dieron estimulantes del NRF2 y tenían el material genético para producir NRF2. Aquellas líneas que están punteadas, que no son continuas, eran ratones que no tenían el material genético para producir NRF2. Entonces, ¿qué fue lo que se vio? Algo bien interesante, que en los ratones que se les estaba induciendo la producción de NRF2, que tenían ese material genético, las cantidades de glucosa en la sangre se mantenían bastante estables, bastante continuas, en los niveles que estamos ahí viendo una línea muy horizontal. Sin embargo, en esos ratones de las líneas discontinuas que no tenían ese material de NRF2, y así de forma específica en los ratones de la línea subdiscontinua, se veían grandes elevaciones y persistencia de ellas todavía a lo largo del tiempo. Se les estuvo midiendo los niveles de azúcar durante todo el estudio y todos cada vez iban más y más y más y más, aumentando los niveles de azúcar. Curiosamente, a pesar de que hubo muy poca mejoría en el peso, lo vamos a ver aquí en la gráfica en B, igual la línea color naranjita continua, esos son los ratones que tenían el NRF2. No se mostró tanta mejoría en el peso corporal, sin embargo, sí hubo cierta disminución del peso del cuerpo de los animalitos en relación con los otros. ¿De acuerdo? ¿Me pasas la que sigue, por favor? Aquí en esas otras dos gráficas vemos cómo hay un estudio que se llama glucosa postprandial, que es medir los niveles de azúcar después de la ingesta de un alimento o en este caso de una sustancia medida de azúcar. Y igual en la línea continua de color naranja en la gráfica C, en la parte inferior, vemos cómo los niveles se mantenían estables, inclusive después de comer. No era lo mismo o no sucedió lo mismo en los ratones que tenían o que no contaban con la capacidad para producir NRF2. Cabe mencionar que aquí que se les estaba dando inductores del NRF2 en estos animalitos en la parte basal. Y en la gráfica del lado derecho vemos los niveles de insulina que se producían a lo largo del estudio. Entonces, los niveles de insulina en los animalitos que tenían una estimulación del NRF2 se ve bastante pronunciada, es este pico. Eso quiere decir que está actuando la insulina como debe de actuar, está viendo una secreción, por así decirlo, adecuada, una secreción oportuna de los niveles de insulina en sangre, a comparación de las otras ratitas que se veían francamente disminuidos, casi a niveles de cero, y no podían contrarrestar esas elevaciones de azúcar en la sangre, por lo tanto produciendo picos de glucosa o que se le llaman cuadros de hiperglucemia, que es las elevaciones de azúcar en sangre. Entonces, estas elevaciones son bien relevantes en el paciente diabético porque son las que están generando daño. Independiente del estrés oxidativo que se está teniendo por X o por Y motivo, estas elevaciones también generan un daño a nivel renal, el riñón empieza a compensar, el corazón empieza a reaccionar de forma deficiente como ya lo vimos o como ya lo hablamos. Por ende, en algún momento generando un daño, independiente del control médico. La que sigue, por favor. Entonces, aquí lo que se vio, así a grandes rasgos, es que la activación de la vía metabólica del NRF2 tenía dos puntos bastante relevantes, bastante importantes. El primero, que generaba una protección de la función celular beta pancreática. ¿Qué significa esto? Las células beta pancreáticas son aquellas células que se encargan de producir insulina. Son aquellas que de forma directa o indirecta nos van a regular nuestro metabolismo del azúcar. Entonces, al verse afectadas, obviamente que vamos a tener una predisposición a diabetes o una complicación por la misma. Y número dos, una mejoría en la sensibilidad de la insulina. ¿Qué significa esto? Que las células tienen la capacidad adecuada para agarrar esa insulina, interactuar con ella y hacer las modificaciones que se tienen que hacer la activación que se necesita hacer. Claro, todo esto mediante la activación del NRF2 como tal. La que sigue, por favor. Este esquema a mí se me hizo bien padre, bien relevante.
sintetiza todo lo que hemos estado hablando. Aquí en la parte superior habla del padecimiento como tal de la diabetes mellitus. Entonces, tenemos una secreción de insulina insuficiente. O a veces se hablaban en ciertos estudios de una insulina inadecuada. Entonces, tenemos ya un daño por el mismo estrés oxidativo, las especies reactivas de oxígeno de las que hemos estado hablando continuamente, sobre las células propias del páncreas. Y por otro lado, vamos a tener una resistencia a la insulina que puede ser dada de forma muy importante tanto en el hígado como en el músculo esquelético, los músculos de los brazos, de las piernas, etc. Conforme nosotros inducimos o activamos la vía del NRF2, esas especies reactivas de oxígeno no tienen una menor incidencia sobre las células beta-pancreáticas, por lo tanto hay una protección o una preservación de la secreción de insulina con una mejor calidad. Y al activar los genes de estas vías relacionadas con la resistencia a la insulina, va a promover una mejoría en insulina. Aquí se habla de un gen en particular que tiene una función ambigua, una función un tanto ambivalente. En el músculo va a generar un aumento en el consumo de energía, ¿sí? Que es esto que estamos viendo. Al activarse el NRF2 se va a activar este gen y en el músculo va a tener esa situación en donde promueve el uso de energía, promueve una mejor utilización de nuestros nutrientes. Y en el hígado, al ser inhibido, entonces en un lado lo activa, en otro lado lo inhibe, y en el hígado va a tener esta acción sobre inhibir la producción de azúcar nueva. Es un proceso que se llama gluconeogénesis, en donde se produce azúcar de proteínas o de aminoácidos, de lípidos, etc. Entonces, tenemos como que esa función antagónica, pero que a final de cuentas va enfocada a prevenir la aparición o al desarrollo de la diabetes como tal. La que sigue, por favor. Ellos, este grupo de investigadores, nos mencionan unos datos bien interesantes con respecto al NRF2. Primero que nada lo definen como un factor de transcripción que es básicamente una proteína que va a regular la respuesta al estrés oxidativo, tanto propio de nuestro organismo como lo que viene de fuera. Tiene una respuesta citoprotectora. ¿Esto qué significa? Que va a proteger a nuestras células contra esos estresores, y lo llaman como un orquestador maestro de la expresión de genes antioxidantes, que es una de las situaciones, como ya venimos hablando en toda esta plática, que principal generador de patologías o detonante de patologías. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es ya un esquema muy básico que ya lo vimos en las otras diapositivas. Nos habla cómo el NRF2 está unido al KIT1, que es la proteína que lo tiene atorado, retenido, y que eventualmente se va a liberar por acción del estrés oxidativo, el estrés electrofílico, que es básicamente lo mismo, o activado por las sustancias propias o activadoras propias del NRF2 para que interactúe con nuestro ADN y que vaya produciendo esas especies antioxidantes. La que sigue, por favor. Entonces, esto es lo que les comentaba ahorita con los ratones. Hay unos estudios de investigación, entre ellos los que acabamos de hablar, en donde hacen ratones, se les llama ratones knockout. Son ratones que no tienen una porción de un gen, o un gen, perdón, mejor dicho. Y en este caso son ratones que se les modificó genéticamente para que no produzcan el gen que expresa NRF2. Y en estos ratones hubo una mayor susceptibilidad a la aparición de cáncer, sobre todo por diferentes tipos de químicos. Hubo una gran cantidad de inflamación pulmonar y por ende podemos relacionarlo con los cuadros de asma bronquial, de bronquitis crónica, de enfisema pulmonar. Hubo una gran predisposición a enfermedad inflamatoria neurodegenerativa. Aquí pudiéramos hablar de esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, pudiéramos hablar de alteraciones tipo Alzheimer, de tipo Parkinson, entre muchas otras más. Y en estos mismos ratones hubo una gran predisposición a un daño hepático por el uso de paracetamol o acetaminofén. Entonces sé que hay muchos estudios que van a estar saliendo al respecto. Esto yo creo que, como digo, es la punta del iceberg de toda esta investigación,
Pero ya con esto nos da un panorama de qué tanta predisposición a enfermedades hay, nada más quitando la vía metabólica del NRF2. La que sigue, por favor. Entonces, esto es algo que es bastante relevante, el uso del NRF2 en la nefropatía diabética, que es eventualmente lo que vamos a llamar en algún punto insuficiencia renal. Es la causa o complicación renal más común y la principal causa de enfermedad renal terminal, la nefropatía diabética. La hiperglicemia o esas elevaciones que hemos estado comentando sustanciales de los niveles de azúcar en sangre nos van a promover una producción excesiva de especies reactivas de oxígeno y eventualmente todo ese daño sobre las células del riñón y en algún momento da una insuficiencia renal terminal. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo sintetizan este estudio, este grupo de investigadores sobre la cuestión metabólica en la nefropatía diabética y la activación del NRF2? Al activar NRF2, vamos a tener una disminución e inclusive una supresión de las especies reactivas de oxígeno que han sido inducidas o generadas por esos cuadros de elevaciones del azúcar. Va a haber una supresión de la disfunción metabólica de las células endoteliales. Ya hablamos de las células endoteliales, que son esa capa que está dentro de las arterias y que eventualmente tiene una función metabólica bastante importante, bastante relevante. Y eventualmente una protección contra el daño oxidativo inducido por la misma hiperglucemia en los cardiomiocitos, que son las células del corazón. Ya hablamos de esto en el estudio previo, que nos protege contra ese daño, de ese abotagamiento o ese daño propio en las células del corazón del paciente diabético. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo lo demuestran este grupo de investigadores en base a todo este estudio que es bastante complejo, bastante elaborado, pero a final de cuentas lo sintetizan en estos párrafos? El papel protector del NRF2 sobre la aparición de la nefropatía diabética, primero que nada los glomérulos, que son unas como bolitas en donde están todas las células y arterias propias del riñón, que es una unidad funcional del riñón, van a estar bajo estrés oxidativo. Ya lo hemos visto, ya se ha comprobado. En estos ratones que no estaban produciendo NRF2, había una mayor producción sustancial de este estrés oxidativo, especies reactivas de oxígeno, y consecuentemente daño oxidativo al ADN, que ya lo comentamos en las diapositivas previas. Estos mismos ratones que no producían NRF2 empezaban a generar una liberación de proteínas cuando normalmente no debería haber proteínas en orina, o la cantidad de proteínas en orina es mínima o prácticamente indetectable, pero empiezan a manifestarse mediante ese daño, empiezan a tener un filtrado inadecuado y empiezan a tener una condición que se llama glomerulosclerosis, que es como un endurecimiento de esa unidad, ya no puede funcionar, ya no tiene esa maleabilidad y eventualmente eso va a generar mayor daño renal. Y mediante los estudios de función renal que se les hizo, los estudios que se les hizo bajo el microscopio, etcétera, hubo la sobrevivencia en estos pacientes, en estos ratoncitos, era peor o más deficiente cuando no había NRF2 que con la contraparte. En esos pacientes, en estos ratoncitos que sí tenían una producción adecuada de NRF2, tenían una protección sustancial contra este daño. La que sigue, por favor. Entonces, esto es lo que nos mandan como conclusión muy general, que se me hace muy relevante. La activación de NRF2 antes del desarrollo de la enfermedad o durante los estadios iniciales de esta alteración, específicamente la nefropatía diabética, va a ser la clave de la intervención para prevenir daño inducido por este estrés oxidativo y la progresión a un padecimiento terminal o una nefropatía diabética. Muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que no los haya mareado mucho. Es un tema que creo yo que es bastante relevante, bastante importante, creo que nos promete muchísimo y yo creo que toda esta investigación nos va a dar todavía para más. Muchas gracias.